Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Ansel Digres y hoy me corresponde hablarles respecto al libro de Las claves de la argumentación de Anthony Weston. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a exponer un poco las ideas de Weston. Ok, empezamos por acá. Dice Las claves de la argumentación, así se llama el libro, de Anthony Weston. Esto es un examen de filosofía. Vamos a desarrollar, o les voy a desarrollar los capítulos 1, 2 y 3, el nombre de cada uno y las reglas que forman parte de cada uno de los tres. Ok, empezamos con la introducción. Este libro estudia y explica las reglas de la argumentación según Weston. Según Weston, dar un argumento es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas de apoyo de una conclusión, en apoyo de una conclusión, perdón. Y dice que los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Entonces, es como la idea de razones o de pruebas para que dan parte a una conclusión o que dan pie a una conclusión final. Después dice, no es un error tener opiniones. El error el error es tenerlas y solamente eso, o sea, solo tener las opiniones. Eso es un error según West. Dice un argumento es esencial, ¿por qué? Porque es una manera de tratar de informarse sobre sobre qué opiniones son mejores que otras. En este sentido, un argumento es un medio para indagar. ¿Por qué? Porque, como nos mencioné al inicio, digamos, podemos comparar o hablar, mencionar y, como dice acá, indagar qué argumento es mejor que otro, o sea, sobre qué opinión nos podemos informar e indagar en medio de estas para saber cuál nos sacia o cuál nos sustancia mejor la duda o el tema que estemos desarrollando. Aquí también menciona la diferencia entre opinión y argumento, la cual es muy importante. El argumento se encuentra respaldado por información, mientras que la opinión es un prejuicio, el cual se crea a partir de algo o alguien. Entonces, el argumento, como ya lo mencionamos, es aquello que da pie a una conclusión. Una opinión es simple y sencillamente algo que se crea a partir de alguna situación, algo que alguien haya dicho, leído, visto, escuchado, etc. Entonces, con esto empezamos con el capítulo 1, el cual se llama la composición de un argumento corto. Y inicia con la regla número 1. Distingue entre premisas y conclusión. Entonces, de aquí en el primer capítulo, en esta primera regla se nos presenta una premisa, la cual nos señala Sherlock en la novela La aventura de Silver Blaze. La, la premisa es, un perro estaba encerrado en los establos y, sin embargo, aunque alguien había estado ahí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien que el perro conocía bien. Esto nos da dos premisas. Nos da una premisa explícita, la cual es que el perro no ladró al visitante. Esto tampoco es seguro porque no sabemos el por qué no lo hizo o si en realidad fue que no lo hizo. También nos menciona la otra premisa, es un hecho general, la cual es que los perros ladran a los desconocidos. Eso tampoco lo tenemos seguro porque los perros también ladran a sus dueños, pueden no ladrar a los desconocidos. Y aquí se desenvuelven más ideas, las cuales no son como exactas, por así decirlo, según esta premisa. Entonces no podemos, de aquí se da la idea de distinguir una premisa a una conclusión. Entonces no podemos tener una premisa y de esto sacar una seguridad como una conclusión. Dice la regla número 2, presente sus ideas en un orden natural. Y acá se nos presenta dos premisas, las cuales nos dan en la segunda regla, las cuales son exactamente las mismas y la conclusión es exactamente la misma, pero están en orden diferente. Entonces, esto no nos deja o sea, no nos deja ver las dos premisas de igual forma. Entonces, como consejo se nos da intentar ordenar varias veces su argumento con el objetivo de encontrar el orden más natural, la cual sea más fácil para el lector llegar a la conclusión. Regla número 3, parta de premisas fiables.
Aun si su argumento desde la premisa a la conclusión es válido, si sus premisas son débiles, su conclusión será débil. Entonces, o sea, no nos sirve tener premisas fuertes, por así decirlo, o creer que tenemos premisas fuertes si nuestra conclusión si nuestra conclusión no lo va a hacer. Entonces, es como parte de la mención que nos hace y nos menciona esta premisa: nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Y nos da esta conclusión: ¿por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? Entonces, esta premisa necesita al menos una justificación, ya que es muy importante para poderla ver como algo verdadero en realidad. Porque este argumento no es capaz de mostrar una realidad, digamos, no demuestra el por qué un ser humano en realidad no puede llegar a alcanzar la felicidad, o el por qué no es capaz de llegar a hacerlo, o por qué no estamos hechos para ser felices. Entonces, por esto no, no es una conclusión, no es una conclusión fuerte, ya que sus premisas son débiles. Luego nos dice: use un lenguaje concreto, específico y definitivo. Esto se nos da la idea de escribir correctamente, evitar los términos generales, vagos o abstractos, sino escribir claro con la idea que tenemos y no dar pautas a ideas que no nos llevan a nada. Como acá se nos da el ejemplo, una gran premisa, la cual se puede resumir dando las palabras correctas o dándolas correctamente, y se resumiría: en el antiguo Egipto, la gente común estaba sujeta a ser reclutada para el trabajo. O sea, se resume completamente la idea que teníamos al inicio. La regla número 5 dice: evite el lenguaje emotivo. El sabotaje electoral jugó el papel importante en la guerra secreta en Brasil. Aquí sigue con la premisa y se nos da tres palabras claves: el sabotaje, la guerra y comprar. Son son palabras las cuales se pueden totalmente excluir, las cuales no son necesarias para dar esta idea. Entonces, esto nos pide una presentación cuidadosa a los hechos, puede por sí misma convencer a una persona. Entonces, no es necesario de meterse en ese tipo de lenguaje para convencer a una persona. Dice: use términos consistentes, como en ambos casos, en ambas versiones, cada una de las frases tiene la forma X, si X, entonces Y, pero en la segunda versión, la Y de la primera premisa es exactamente la X de la segunda, la Y de la segunda es exactamente la X de la tercera, y así sucesivamente. Entonces, con esto no se tiene un orden conjunto, por así decirlo. Entonces, se nos recomienda usar un solo conjunto de términos para cada idea que queramos plantear, perdón. Dice la regla número 7: use un único significado para cada término. Entonces, con esto se nos da este ejemplo, que se nos dan dos premisas sobre respecto a las mujeres y los hombres, en el cual perdón, se le da énfasis al término igual, lo cual no es lo mismo. O sea, no se da, como lo explica aquí en la premisa, igual significa completamente idéntico o igualdad ante la ley. Sin embargo, no significa física y emocionalmente idénticos. Entonces, es algo que no se puede meter de la misma forma en ambas premisas. Hay que tener una única idea. Con esto pasamos al capítulo 2, lo cual dice: argumentos mediante ejemplos. Dice: los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de la generalización. Como se nos concluye acá, se nos dan tres ejemplos de una premisa y se da una conclusión lineal, la cual es: por lo tanto, muchas mujeres en épocas pasadas se casaban muy jóvenes. Aquí se nos da los ejemplos al inicio. Dice: hay más de un ejemplo, la regla número 8. Esto se da por medio de que un ejemplo simple puede ser usado a veces para una ilustración, como se da acá. El hecho de los dos ejemplos que se nos presentan acá, una forma incorrecta y una forma correcta. Y también nos menciona que las generalizaciones acerca de grandes conjuntos de casos requieren la selección de una muestra. O sea, no podemos dar una conclusión o más de un ejemplo solo porque sí, hay que tenerlo con muestras que lo respalden. La regla número 9 dice: son representativos los ejemplos. Entonces se nos menciona: incluso un gran número de ejemplos puede desfigurar el conjunto acerca del cual se hace la generalización. Por ejemplo, en mi barrio todos apoyan a McGraw para presidente, por lo tanto,
es seguro que McGraw ganará. Esto es completamente ilógico porque se está basando solo en mi barrio. Entonces no me puedo guiar de una representación de población para algo así, para este tipo de premisa, porque no es cierto como tal. Dice número 10, la información de trasfondo es crucial. A esto hace referencia a que a menudo necesitamos previamente una información de trasfondo como tal para que podamos evaluar un conjunto de ejemplos. Entonces no podemos evaluar unos ejemplos solo porque sí, porque lo escuchamos, porque lo leemos como tal. No, tenemos que ser conscientes de que podemos tener una información de trasfondo de esto. Como se nos menciona acá en el ejemplo, una opción la cual no es viable y una la cual ya está pues mucho mejor. La número 11, hay contraejemplos. Esta es la regla número 11. Dice, compruebe las generalizaciones preguntando si hay contraejemplos. Entonces, acá se nos dan tres ejemplos y al final se nos da una conclusión que dice, en general entonces, las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial. Entonces, va de la parte de que hay contraejemplos en los cuales se tratan en medio de los textos. Dice capítulo 3 y último, dice argumentos por analogía. Esto menciona, perdón, nos menciona a George Bush y a Adam Norwell, los cuales nos mencionan dos argumentos. Nos menciona Bush un argumento respecto, dice, afirmó una vez que el papel de vicepresidente es apoyar las políticas del presidente, esté o no esté de acuerdo con ellas, porque usted no puede bloquear a su propio quarterback. Y la de Norwell dice, un jefe indio de los Chippewa estadounidenses ejecutó un acto notable al descender de su avión proveniente de California, completamente vestido con los trajes e insignias de la tribu. Aquí termina el argumento de Norwell, lo cual se explica mucho mejor acá. Dice, ¿cómo evaluamos los argumentos por la analogía? La primera premisa de un argumento por analogía formula una afirmación acerca del ejemplo usado como una analogía. Recuerda la regla 3, la cual es parta de las premisas fiables. Entonces tenemos que ser conscientes de que sea una premisa fiable. Dice, compruebe que su premisa sea verdadera, como lo menciona la regla 3. En verdad, es verdad que Norwell no tiene el derecho de pretender Italia para los indios Chippewa. Sí. En verdad, cuando usted forma parte de un equipo de fútbol americano, se compromete a atenerse, a que forma parte de un equipo de fútbol americano. Que compromete a atenerse a las decisiones del quarterback. Más o menos, ya que puede querer bloquear al quarterback con su propio equipo si está corriendo hacia la meta equivocada. Entonces, Norwell no puede pretender tener el derecho de pretender Italia solo porque sí, o sea, no tiene el mínimo sentido. Y no podemos pretender estar en un equipo de fútbol y atenerse a las decisiones del quarterback si en algún punto no estamos en acuerdo o no estamos en la misma opinión que él, porque no vamos a pretender la misma conclusión según la decisión que él quiera tomar. Dice la regla número 12, se llama la analogía requiere un ejemplo similar de una manera relevante. Nos da este ejemplo de analogía como esta de las casas y al inicio nos menciona que las analogías no requieren que el ejemplo usado como una analogía sea absolutamente igual al ejemplo de la conclusión, ya que una vez más, como se menciona acá, según esta analogía, no se necesitan más ejemplos. Es la similitud del mundo a un único ejemplo, como se da aquí, la casa, lo que el argumento requiere subrayar, lo cual es que el mundo realmente sea similar de una manera relevante a una casa, no está, en mi opinión, como tal claro. ¿Por qué? Porque no podemos comparar, aunque sea similar, una casa al mundo, porque no es relevante en conclusión. Con esto terminaría. Mi crítica y opinión propia es que el libro está muy completo. ¿No? Esto es un breve resumen como de los capítulos, del desarrollo que se les da a las ideas.
pero es muy completo. Da criterio a la forma en la que damos la opinión, perdón, a la forma en la que argumentamos, a la forma en la que compartimos estos argumentos y a la forma en la que lo recibimos y analizamos respecto a ellos, ya que no siempre es de la forma correcta, no siempre lo hemos hecho de esta forma. Entonces, con esto terminaría. Muchas gracias. Sería esto por hoy.